Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas, somos varias las que ya no se conforman. Hola, ¿cómo están? Feliz lunes para todos y todas. Y bueno, una gran alegría compartir con ustedes otra semana. ¿Se escucha bien? Espero que se escuche bien. Bueno, vamos a estar hoy continuando con los temas ambientales en nuestro espacio de ecofeministas, trabajando los últimos capítulos, algo del informe ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que este año estuvo dedicado a hablar de la pandemia y la crisis ambiental, dos caras de una misma moneda. Y hemos estado en esta semana, un gran tema de debate ha sido esta invasión que tuvieron en Nordelta. Muchísimas personas hablando de los carpinchos y por supuesto nosotros y nosotras del lado carpincha de la vida planteando que en realidad no es que los invaden los carpinchos, sino que los humanos con el avance del extractivismo cementaron un humedal y lo que está ocurriendo es que la naturaleza se resiste a desaparecer. La cuestión es que han matado depredadores con la cementación y por eso los carpinchos se reproducen sin tener los depredadores que los equilibraban antes. Y por el otro lado, lo único que están haciendo es estar en busca de agua. También esta semana tuvimos grandes marchas y movilizaciones. Vinieron kayakistas desde todo el río Paraná, básicamente una movida muy grande de gente que vino remando todo el Paraná desde Rosario y que llegaron a Buenos Aires e hicimos una marcha y una concentración de Plaza de Mayo a Congreso. Marchamos organizaciones ecologistas, ecofeministas y mucha gente se movilizó en defensa de los humedales para pedir la ley de humedales ya, que como les habíamos contado en las semanas anteriores, tiene un dictamen de la Comisión de Ecología, pero que le falta el dictamen básicamente de otras comisiones, entre otras la Comisión de Presupuesto. Así que de esto vamos a estar hablando porque el tema de hoy es la relación de los humanos y las humanas con la naturaleza y para esto hemos invitado a Laura Castillo Díaz, que ella es de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y queríamos conversar un poquito con ella sobre estos temas. ¿Cómo estás, Laura? Hola, buenas tardes, María José, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, teníamos prevista esta charla ya desde hace algunos meses atrás, pero da la casualidad que la naturaleza nos pone en esta coyuntura donde los carpinchos y las carpinchas aparecieron en Nordelta y la naturaleza se hizo ver una vez más y esto desató una serie de debates acalorados y muchos memes y muchos chistes, pero lo cierto es que hay problemas reales que genera la acción humana cuando no se armoniza con la naturaleza y no se tiene en cuenta cuando se crean ciudades la naturaleza sobre la que se asienta. Así que me gustaría que nos cuentes un poco tu reflexión sobre este tema en particular y después vamos a hablarlo en general, ¿no? Muchas gracias. Bueno, como venías diciendo en la introducción a esta charla, es cierto que esto ha llamado la atención de la sociedad, pero bueno, quienes venimos trabajando en estos temas hace rato, que venimos preocupados justamente por el avance del hombre en los distintos ámbitos de los ecosistemas. Esto que ha ocurrido con los carpinchos es consecuencia de este claro avance sobre un humedal, para construir viviendas y sin tener en cuenta los impactos que esto genera en los ecosistemas, tanto en el suelo como en la biodiversidad y en la dinámica propia del humedal, con las consecuencias que incluso esto tiene después para la gente que está viviendo ahí, con las subidas y las bajadas.
Y esto, bueno, lo vemos en el delta del Paraná, pero estas situaciones las vemos replicadas en todo el país y lo vemos en el avance de todo tipo de actividad productiva. No solo el avance inmobiliario, lo vemos en la agricultura, en la ganadería, en la minería, por supuesto, ya hemos hablado en otras ocasiones sobre el avance de la minería, sobre los ecosistemas y los territorios. Y lo que se advierte, bueno, es una clara ausencia de un cuestionamiento al modelo de desarrollo. Esto como de raíz, de cómo nos relacionamos, cómo vivimos, cómo habitamos estos territorios, sin tener en cuenta todos los elementos del ambiente. Y no solamente desde las necesidades nuestras como humanos inmediatas, digamos, y con base en lo productivo estrictamente. Y también vemos, por supuesto, la falta de aplicación de instrumentos como el ordenamiento ambiental del territorio, que es un elemento clave para evitar que estas cosas sucedan, para analizar los distintos impactos que las actividades pueden tener en un ecosistema, en un territorio, para analizar los distintos escenarios que uno podría tener en el presente y a futuro, en la forma de relacionarnos con esos territorios. Y por supuesto de otras herramientas como la evaluación ambiental estratégica, ¿no? Estoy citando herramientas de planificación ambiental que son básicas para abordar estas problemáticas y sobre todo para evitar que sucedan nuevamente más adelante, pero creo que hay un trasfondo mucho más filosófico detrás de todo esto, que es esto que decíamos antes, el cuestionamiento al modelo de desarrollo, al modelo como nos relacionamos con el ambiente. Nosotras hablamos de mal desarrollo para referirnos a estas formas extractivistas, a este capitalismo salvaje que depreda la naturaleza pensando que es un bien infinito, de la misma manera que explota a las mujeres pensando que es un dado nuestra reproducción humana y las tareas que hacemos las mujeres o en otras circunstancias la explotación de unas personas por otras, ¿no? Pero lo que me gustaría remarcar y que nos amplíes un poquito más es, en primer lugar, vos hablás de algunas herramientas de planificación ambiental, pero hay que subrayar de que algunas de estas herramientas en este momento no están legisladas. Por ejemplo, no hay una ley de presupuestos mínimos de ordenamiento territorial ambiental y eso es una gran falencia. Tampoco hay una ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental a nivel nacional que establezca unos estándares mínimos y lo que sucede es que en general, aún en los distritos donde tenemos una ley vigente, se hace como un como sí, porque hemos ido a muchísimas audiencias públicas donde se presentan estudios ambientales que están hechos por las propias empresas que van a explotar, que aunque todos los vecinos o vecinas digamos que no estamos de acuerdo con avanzar con un desarrollo de unas determinadas características, muchas veces los gobiernos locales igual siguen adelante. Ayer hicimos también, después de la gran movilización de los humedales del jueves, ayer hicimos una bicicleteada y un abrazo a la ex ciudad deportiva de Boca, acá en la ciudad de Buenos Aires, que también es un humedal y que quieren construir 9 torres y que, bueno, la ciudadanía no está de acuerdo. Por la Costanera Norte tuvimos que hacer una juntada de firmas, ahora hemos logrado que se reconozca que es una iniciativa popular y van a tener que darnos espacio publicitario en los medios para poder hacer obligatorio el tratamiento de la ley que prevé que sea un parque y no otro emprendimiento, digamos, comercial, porque incluso vos decís, se construyen viviendas, pero muchas de las viviendas que se construyen son viviendas ociosas, son viviendas lujosas e innecesarias, que solo tienen que ver con el capital financiero global y que no tienen un correlato con la necesidad de vivienda de la gente, ni siquiera es que es por una necesidad, es por acumulación de capital. Entonces, bueno, ¿qué pasa con todo esto? ¿Cómo tendría que actuar el sistema político? Porque si ni siquiera hay una norma, es difícil batallar en tribunales tratando de detener este movimiento de mal desarrollo. ¿Cómo lo enfocan ustedes? ¿Qué está pensando FARC? ¿Cuáles son las estrategias?
Sí, es cierto esto que decís y es preocupante justamente la ausencia de normativa. La realidad es que tenemos la Ley General del Ambiente como ley marco que las enumera, que las enuncia, al ordenamiento ambiental del territorio, a la evaluación de impacto ambiental, no cita a la evaluación ambiental estratégica, que tan importante es para la definición de planes, programas y políticas también. Y es cierto que estas herramientas no están reguladas en leyes de presupuestos mínimos, pero sí hay diversas herramientas que sí garantizan y ponen en cabeza del Estado la obligación de garantizar el respeto por estos espacios participativos que vos mencionabas. Entonces, no tenemos regulada la herramienta de ordenamiento ambiental del territorio, pero sí la Ley General del Ambiente establece que el ordenamiento tiene que hacerse con participación pública. Y así como todo diseño de políticas públicas. Entonces, creemos que es central que esos espacios se aseguren, que se garanticen y que siempre existan estos espacios donde todas las voces sean escuchadas, principalmente las voces de los territorios, de los lugares donde se pretenden llevar adelante estas iniciativas, sin perjuicio de que todos podamos tener un interés en participar y deberíamos poder participar tanto en las audiencias públicas como en los distintos procesos participativos que existen en el país. Lo principal es esto, asegurar esos espacios de participación pública, asegurar los procesos de consulta en los casos donde hay comunidades indígenas que son afectadas o que pueden ser afectadas, y tomar estas propuestas que hace la ciudadanía también. Por supuesto que una audiencia pública no es de carácter vinculante, pero sí sirve para que el Estado, en los casos de no escuchar o desoír determinadas opiniones, fundamente por qué lo hace, porque se aparta de esta voluntad del pueblo. Entonces, eso creemos que también es una herramienta muy importante, que tenemos diversas herramientas a las cuales acudir. Por supuesto que el Congreso tiene una deuda pendiente con la sanción de estas leyes de presupuestos mínimos, y bueno, ya lo vimos, como vos decías recién, en la movilización que hubo por la ley de humedales. Es una ley que se viene reclamando hace muchos años. Nosotros puntualmente incluso insistimos en el hecho de que se reconozcan a los salares también como humedales, porque ahí es donde tenemos nuestra principal actividad en el área donde estoy yo, que tiene que ver con las áreas afectadas por la minería de litio. Entonces, es una ley pendiente y es una necesidad contar con esta ley cuanto antes. Lo mismo con la evaluación de impacto ambiental. Si bien la Secretaría de Ambiente hace un par de años, en 2019, publicó unas guías de cómo debieran llevarse adelante los procesos de evaluación de impacto ambiental, la realidad es que estos procesos debieran tener los estándares mínimos por ley y además ser adecuados a los distintos ecosistemas donde se van a realizar, donde se proponen realizar las iniciativas. No es lo mismo una propuesta de una actividad productiva en una selva, en un humedal, digamos, dependiendo del ecosistema también y la característica del territorio donde se busque emplazar esa actividad. Y por eso creo que es tan importante, y abro un paréntesis acá, la sanción reciente de dos normas, la Ley de Educación Ambiental Integral y la ley que se conoce como Ley Yolanda, de formación ambiental para los funcionarios públicos de la Nación. Creo que estas dos herramientas son centrales también en esta discusión, por diversos motivos. En cuanto a la Ley de Educación Ambiental, y vos mencionabas la importancia de los medios que están dando lugar a visibilizar estos reclamos de la población. Esto no es algo novedoso, ya, perdón, desde Estocolmo, allá por el 72, se enunció un principio en el que se llamaba a la necesidad de abordar las problemáticas ambientales con educación ambiental y de toda la ciudadanía. E incluso en aquel momento se hablaba también, el principio 19 llamaba a los medios de comunicación a no difundir información errónea y justamente a contribuir a la educación ambiental de toda la ciudadanía. Por eso es muy importante, creemos que esta ley de educación ambiental que se ha sancionado ahora en mayo de este año, hace poco, alcance a todos los ámbitos a los que está destinada, no solo a la educación formal, en las escuelas, que por supuesto es clave, en los niveles iniciales educativos, primaria, secundaria y también universidades. Afortunadamente se incluyó también a las universidades, pero ¿cuánto desafío vamos a tener en
llevar la educación ambiental a los ámbitos no formales e informales de educación. Entre estos últimos señalo a los medios de comunicación, ¿verdad? Que tan importante es que transmitan también estos otros enfoques. Cuando hablamos del extractivismo nos emocionamos con las divisas que se promete que van a traer y los puestos que van a generar, bueno, también cuestionar, ¿es realmente tan beneficiosa esta actividad? ¿Realmente va a reportar los beneficios que nos están contando que va a reportar? ¿Es cierto que va a generar tantos empleos como se dice? ¿En qué condiciones se van a generar esos empleos? ¿Cuáles son las consecuencias o qué dice la gente que vive en esos lugares de esta actividad que se propone? Bueno, una serie de cuestionamientos que también es bueno que esta capacidad crítica se construya en todas las esferas de la ciudadanía. Así también podemos construir nuevos conceptos juntos y podemos cuestionar estas propuestas que vienen dadas, así como si fuese algo beneficioso y fuese algo deseable para toda la sociedad, y pensar otros enfoques también. Y todo vuelve a lo mismo, ¿no? A qué actividades queremos, a qué desarrollo queremos, a qué vínculos queremos. Te escuchaba y pensaba los primeros que tendrían que, igual se hizo con la ley Micaela de violencia de género en los más altos niveles del Estado. Me parece que la ley de educación ambiental habría que empezarla por los propios funcionarios del presidente, los ministros, los diputados, los senadores, porque básicamente quienes están tomando las decisiones que tienen que ver con el mal desarrollo están en esos niveles. Pensaba cuánto de la pandemia tiene que ver con esto de no haber tenido en cuenta el vínculo, la relación con la naturaleza. Ahí hay varias teorías, pero bueno, si no es esta pandemia, otras, o la expansión de los virus, en qué medida tienen que ver con esta falta de equilibrio con la naturaleza. Y en la Argentina, haciendo un mapeo, me parece que la mayoría de los conflictos ambientales tienen que ver con una violación de los equilibrios ecológicos en los lugares, ¿no? Sí, exactamente. Ahí me quedé con dos cosas. Esto que decís de los desequilibrios. Justamente uno de los abordajes que plantea esta ley de educación es esto, es entender que hay una interrelación y una interdependencia de todos los elementos de los ecosistemas, que si uno toca uno se desequilibra todo, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y eso es lo que tenemos que evaluar y justamente hay que fortalecer también las capacidades técnicas de aquellos que evalúan. Pero también hay que fortalecer las líneas de base de información para medir esos cambios, esos impactos, esos desequilibrios. Nos hace falta un largo recorrido, sin decir que hay técnicos de distintos organismos que tienen una gran capacidad de análisis, pero también existen actividades muy novedosas, como el caso de la minería de litio, por ejemplo, que requiere tal vez de formación técnica, en la que tenemos que profundizar, pero además, sobre todo para la evaluación de estos impactos con una óptica integral, de evaluar todo a nivel cuenca, por ejemplo, o evaluar impactos sinérgicos y acumulativos, digamos, esto no es nada novedoso lo que estoy diciendo, sino que es una deuda que tenemos para la evaluación de todas las iniciativas. Y en cuanto a lo que tiene que ver de vuelta con estos desequilibrios, bueno, lo que busca la ley de educación ambiental es que desde chiquitos hasta los grandes todos podamos formarnos en entender cómo esta relación con el medio tiene unas características que requieren de un abordaje holístico, integral, completo, que veamos el cuadro completo de todo lo que esto va a generar en las personas y en los territorios. Y en cuanto a los funcionarios, esta otra normativa que mencionábamos antes, la ley Yolanda, justamente está dedicada a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, buscando precisamente también cuestionar este modelo de desarrollo hegemónico que tenemos dado y pensar desde otro lugar. Incluso el Ministerio de Ambiente de Nación, que es la autoridad de aplicación de esa ley, ha establecido recientemente, a principios de agosto, los lineamientos definitivos de los contenidos que tienen que tener las capacitaciones que van a recibir los funcionarios públicos. Y entre ellos hablaban de abordar este tema educativo desde el cuestionamiento que se hacía del pensamiento latinoamericano del ambiente.
Y esto implicaba, esto ya viene de una discusión desde los 70, de cuestionar no solo cómo, digamos, cómo hacer más eficiente el modelo de desarrollo, sino justamente cuestionar el modelo de desarrollo. Y esto trajo, por supuesto, sus repercusiones en distintos sectores de las actividades productivas. Hubo notas que están disponibles en Internet, gente del agro muy enojada con esta ley, justamente por cuestionar este enfoque. Pero bueno, creo que esta ley lo que plantea justamente es esto, son una serie de contenidos mínimos que son clave para poder abordar las problemáticas que hoy sufrimos. ¿Cuándo crees que se va a empezar a efectivizar y aplicar la ley? Mira, esta ley puntualmente se sancionó en diciembre de 2020 y establece que en el año, o sea, ya hasta diciembre de este año, es el plazo para que las máximas autoridades de los organismos nacionales elaboren el plan de capacitación que van a dictar a los miembros que lo integran. Pero, ¿quién lo va a dictar? Mira, lo que tiene que hacer es, ya el Ministerio de Ambiente determinó los lineamientos que son obligatorios, que tienen que ver con la economía circular, con cambio climático, con protección de biodiversidad, con eficiencia energética y normativa ambiental. Esos ejes son básicos y sí o sí tienen que estar en las capacitaciones. Y luego hay un listado de distintos temas que los organismos pueden elegir en función de sus competencias y demás que pueden agregar. Pero, por ejemplo, me interesaría saber qué van a estudiar los de la Secretaría de Energía o los de la por supuesto. Secretaría de Minería o los de el Ministerio de la Producción. Sí. Yo quiero estar ahí mirando qué van a estudiar. Bueno, mira, lo bueno de esto, si se da como está pensado, ¿no? Justamente para que estos ejes que estamos hablando sean tenidos en cuenta, se abrió una consulta a las distintas organizaciones de la sociedad civil e instituciones científicas para que hicieran aportes sobre qué debía desarrollar cada uno de esos ejes que te mencionaba. Y cada organismo va a tener que elaborar un plan de capacitación que lo tiene que presentar a Ambiente de Nación para que lo apruebe. ¿Se entiende? Para que asegurar que sea respetuoso de los contenidos que se han planteado. Por supuesto que de ahí a lo que se capacite, efectivamente, bueno, todavía no lo vemos porque estamos en los plazos todavía en los que estos organismos tienen que elaborar este plan de capacitación. Se supone que luego toda esta información va a estar subida en la página web del Ministerio de Ambiente, así que bueno, ahí vamos a estar monitoreando, por supuesto, el cumplimiento de esta norma. Pero bueno, en principio, incluso se llama, vamos a ver, ¿no? Cómo lo terminan impartiendo, por ejemplo, la Secretaría de Minería o cómo lo encaran desde otros sectores como de producción, del agro. Pero bueno, básicamente, incluso las propuestas de capacitación pueden ser elaboradas por organismos de la sociedad civil o por instituciones científicas y presentadas por el organismo en cuestión, pero digamos, se abre las puertas a que haya un asesoramiento de las distintas organizaciones, digamos, siempre en la búsqueda de que se cumplan con estos objetivos. Eso hoy estamos en la letra porque la realidad es que como estamos en plazos todavía de que esto se defina, no hemos visto ninguna experiencia todavía concretada. También señalo que hubo varias provincias que ya adhirieron a la ley Yolanda y otras que están trabajando en la adhesión. Así que esto es importante también porque de esta manera vamos a tener también funcionarios de las provincias capacitados en estos temas. Qué bueno. Y quiero preguntarte, por último, nos quedan unos segunditos nomás, ¿cómo ves el tema de la pandemia y nuestra relación con la naturaleza en relación a este tema y qué podemos hacer individualmente para combatir el mal desarrollo en estas cuestiones que nos afectan a todos, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, esto como lo decíamos antes, ¿no? La realidad es que estamos en una pandemia de origen zoonótico, consecuencia de nuestro avasallamiento y depredación sobre los ecosistemas, y la realidad es que si no modificamos nuestras formas de relacionarnos con el entorno, vamos a un camino a continuar en esta senda de sufrir nuevas pandemias, nuevas enfermedades, nuevas situaciones como la que estamos viviendo hoy. La realidad es que hoy hay mucha más conciencia y hay mucho más conocimiento. Creo que no es solamente
que tenemos que dejarlo en los jóvenes, como siempre decimos, sino que es deber de todos. Informarnos, conocer y participar activamente de estos procesos, de participar de las audiencias públicas, de participar de los espacios donde podemos contribuir, cuestionar, hacer un seguimiento de lo que de lo que se hace desde el Estado y reclamar el ejercicio de nuestros derechos, porque los derechos los tenemos, hay que ejercerlos, y controlar mucho más y exigir que se cumplan. La realidad es que necesitamos repensar nuestros valores. Estamos en un momento crítico donde si no viramos esto, la verdad es que es lo que necesitamos hacer para cambiar la senda en la que estamos transitando. Cuestionar, reflexionar, deconstruir los conceptos que hoy existen y construir otros nuevos, y siempre desde la pluralidad de las miradas, de las voces y todos. Nadie tiene la verdad de todo el territorio, digamos, hay que escuchar a todas las voces, a todos los actores y asegurar espacios genuinos de participación y de construcciones conjuntas. Bueno, te agradecemos muchísimo y la verdad que esperamos ver cómo podemos seguir con estos temas y sobre todo tener información cuando esté disponible en la página web del Ministerio de Ambiente, que nos compartan la información también para participar, opinar. Creo que más allá de las organizaciones tradicionales, ambientalistas o ecologistas, hoy hay muchas asambleas, organizaciones de base, gente en los territorios, que si bien no es un experto o experta en temas científicos o jurídicos, tiene la palabra de tener sobre sus propios cuerpos el impacto de estos modelos. Entonces me parece que más allá de las consultas técnicas, también se tiene que hacer una consulta ciudadana en relación a la información que se va a impartir, porque habría que darles voz en esas capacitaciones a las víctimas de las circunstancias de contaminación o de depredación ambiental, ¿no? Así que esperamos tener un feedback positivo y que ustedes también sean un vínculo con esos espacios para, por lo menos nuestra asamblea de organizaciones ecofeministas, de las mujeres que están en los territorios, así que cuenten con nosotros para cuando se pueda opinar. Bueno, muchísimas gracias y por supuesto quedamos en contacto. Muchas gracias. Era María Laura Castillo Díaz de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de la FARN, de nuestros amigos de FARN que siempre están con sus informes ambientales y nos llenan de información, datos y conocimientos sobre todos los temas de los que tenemos que estar al día y actualizados. Seguimos ahora con más Café con Luber. El circuito perfecto de la comunicación a solo un clic de distancia. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet. Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. En Café con Luber, en este espacio ahora entrevistando a los candidatos y candidatas en esto que van a ser las PASO de aquí a poco, y tengo el gusto de recibir aquí en nuestra casa, en Radio Sónica, a Martín Ourest. Él es candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires y bueno, es un amigo de muchos años, economista, brillante, desde joven, abrazó el radicalismo durante muchos años. Si no hubiera sido por él, yo tal vez no me hubiera animado a irme del radicalismo en su momento, cuando vino la Alianza. Después, desde la CTA, ha trabajado incansablemente cuando fue toda la etapa del Frente Nacional contra la Pobreza. Bueno, y siempre desde sectores progresistas, alternativos, pero no solamente con ideas y teorías, sino también con consecuencia en el obrar y en las conductas éticas. Así que bueno, bienvenido Martín a nuestro Café con Luber. Espero que algún día nos volvamos a poder tomar el café en persona, pero por ahora virtualmente. Así que bueno, ya es todo un mérito poder presentarse a una elección, porque no son pocas las dificultades para tener un partido
con las condiciones y poder competir. Y ahora tampoco son pocas las dificultades porque hay que pasarla a paso y es un porcentaje importante. Entonces, contanos un poco, Martín, ¿cuál es la propuesta? ¿Es una propuesta que solo se presenta en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuáles son los candidatos, los proyectos? ¿Por qué ahora te presentás en esta elección y cómo ves el panorama? Bueno, en primer lugar, esto que señalabas vos, las dificultades de acceso, ¿no? Me parece que es un tema nodal de la política del futuro y que explica también buena parte de las condiciones del presente. La lógica de los monopolios de representación que hay en la Argentina tienen barreras propias que se han ido creando para constituir partidos políticos, para poder competir en elecciones abiertas. Ustedes saben que los requisitos para constituir partidos son muy altos y además la lógica de las primarias abiertas obligatorias es una lógica que fue diseñada para impedir el acceso de fuerzas, porque hay que superar el 1,5% de los votos emitidos para poder llegar a la elección general, con lo cual, para decir de una manera sencilla, supongamos que 10 fuerzas, 15 fuerzas no alcanzan eso, y entonces los representantes de ese 15% o 18% del electorado no tendrían capacidad de plantear en una elección general. Entonces digo, primera cuestión, el monopolio que en general tienen las élites políticas para gestionar los asuntos públicos también lo tienen para orientar el sistema de competencia electoral. Este es un punto. El segundo punto, y en respuesta a la lógica de por qué uno interviene, tiene que ver con los resultados de ese monopolio. ¿Qué quiero decir? Los monopolios de representación política que hay en la Argentina, de hecho, nos han traído en los últimos 20 años a la situación que tenemos hoy. Vos señalabas recién, María José, el planteo del año 2000 del Frente Nacional contra la Pobreza. En aquella instancia había una consigna madre del Frente Nacional que era ningún hogar pobre en la Argentina, y una bajada de esa consigna general que era que en la Argentina la mayoría de los chicos eran pobres y la mayoría de los pobres eran chicos. Pasaron 20 años. Estamos allí. Estamos exactamente allí. Y lógicamente el sistema de representación en estos 20 años ha sido gestionado o bien por los herederos del menemismo directo, que es el caso del macrismo, o bien por la sucesión política del menemismo, que ha sido en sus distintas etapas los gobiernos del kirchnerismo. No es que sean iguales, pero los resultados en materia de eficacia para sacar al país de la varadura han sido catastróficos. Y en materia de cuestionar la crisis social han sido terribles. Ahora uno podría decir, bueno, es culpa de ellos dos. La verdad que me parece que la Argentina se está debiendo un debate acerca de cómo funciona como país. Vos señalabas también el inicio de la recuperación democrática, las esperanzas sustantivas del gobierno de Alfonsín. Aquel gobierno empezó también con la consigna: con la democracia se come, se cura y se educa. Y estamos hoy, muchísimos años después, en la misma deuda social, en la misma incapacidad de la democracia de procesar demandas, generar bienestar colectivo, achicar las diferencias, combatir eficazmente las desigualdades de clase, de género, de localización, digamos, todo ese mar que nos hace no diversos, sino esclavos de las diferencias a que nos obligan, no de las diferencias que elegimos. Y el tercer punto, sustantivo, es que vivimos una sociedad que está bloqueada. Y las aspiraciones a ese desbloqueo, que en buena medida tienen que ver con la presentación electoral nuestra, se expresan en un punto que me parece sustantivo. En 1974, hace unos añitos, ¿verdad?, teníamos el mismo Producto Bruto Per Cápita que hoy, es decir, tenemos hoy la misma riqueza por habitante que teníamos en 1974. En 1974 a hoy se subieron 20 millones de argentinos al colectivo y tenemos 20 millones de pobres. O sea que parece que la Argentina soporta exclusivamente 24 millones de personas sin condiciones de vida digna. Consecuencia del episodio: si un país tiene semejante nivel de bloqueo, hay que revisar estructuralmente tanto el sistema político como la enunciación de los imaginarios, como las formas en que cada uno plantea el futuro, porque si no corre el riesgo de ahondar esto. Y lo que estamos viviendo hoy en esta elección, para ir al nudo de la pregunta, es si persistimos en una lógica que a mi juicio es suicida, de decir, bien, démosle más poder a alguien, si uno le gana a otro, vamos a estar mejor. Y la verdad es que en esa competencia, donde supuestamente uno le gana al otro, estamos cada vez peor. Entonces, hay que soltar esa ligazón, esa prisión objetiva que existe, y apostamos a la ruptura de esa polarización.
no cualquier ruptura de la polarización, que también anda por allí una patrulla perdida del menemismo que anda reivindicando la construcción de dictaduras de mercados, con el caso de la candidatura de Milei, que ya no solo pone en duda la lógica del estado de bienestar, sino la lógica del estado de derecho. Entonces, me parece que hay que ser cuidadoso en términos de impugnar con muchísima fuerza que este monopolio de la representación política nos ha llevado a la catástrofe, pero a la vez estar sobre el orden, porque la irresponsabilidad de quienes tienen la gestión de los asuntos públicos en los últimos 20 años genera como herencia estas malformaciones gravísimas que tienen que ver con grupos liberticidas que nos pueden llevar a una catástrofe. Sí, yo he venido reflexionando mucho sobre estos temas y también en lo académico y acá en nuestro programa. Sobre todo siempre nos preguntamos si no cometimos un error al poner a los partidos políticos en la Constitución Nacional de 1994 para darles este monopolio del manejo del acceso al poder. Después, ¿cómo se hace para modificar las reglas de juego cuando en realidad somos rehenes de quienes deciden las reglas de juego? Es como, no sé, necesitaríamos recurrir a las asambleas populares y a la calle para movilizar y dar vuelta a la lógica de los mecanismos que están funcionando. Esto lo vemos cuando, no sé, se prevé la instancia de las audiencias públicas. Martina Urés también fue, junto conmigo, constituyentes de la ciudad de Buenos Aires. Redactamos esta constitución en 1996 con muchas ansiedad y con mucho entusiasmo de poder hacer una democracia participativa, y tenemos una ciudad de Buenos Aires donde hasta se bastardean las cosas más básicas como una audiencia pública. 2.000 personas dicen una cosa y la instancia de representación hace todo lo contrario, a pesar de que hubo 2.000 personas que dijeron no a las torres, no a la venta de la costanera. Entonces, bueno, el Poder Judicial no es independiente, vamos a la justicia, presentamos un amparo, no hay obstrucción de parte de los partidos políticos para la representación, bloqueos institucionales o desentendimiento y distancia de la representación de lo que dicen las personas, y Poder Judicial en general, con muy pocas excepciones, maniatado. Entonces, la mayoría de la gente cree que la única manera es movilizarse y hacer ruido, tomar una calle, ir al ministerio, porque, bueno, sea por demandas sociales o ambientales o las que fuere, no hay otro modo que ganar la calle para hacerse escuchar y que se cumpla la voluntad popular. Pero es muy complicado funcionar de esta manera porque no hay una lógica que nos contenga, ¿no? Sí, yo creo que la democracia representativa, tal cual la soñamos en algún momento, y más aún la democracia participativa que empujamos, como vos bien decías, en el episodio de la Convención Constituyente de la Ciudad de 1996, son elementos que se bloquean con mucha facilidad. Y no creo que el desbloqueo, yo no soy demasiado optimista en torno al desbloqueo de calle, en términos que la confrontación, por decir una manera, cuerpo a cuerpo y sin organicidad y sin consistencia y sin instrumentos, genere cambios. La cantidad de reprocesamiento de demandas que tiene este sistema político para tomar energías tanto de indignación social como de sufrimiento, reprocesarlas y convertirlas en mecanismos de disciplinamiento social son fenomenales. Cualquiera que mirase el estatuto del agravio de la Argentina, del agravio de la pobreza, del agravio del sacrificio del ambiente, del agravio de los géneros, digamos, todos los agravios sumados, habidos y por haber, tendría que decir que si esto fuese la Argentina que uno tiene en la cabeza, tendría que haber estallado, y la verdad es que la Argentina no estalla, se degrada, pero no estalla. Como se decía cuando yo era chico en términos políticos, las crisis se resuelven por arriba o por abajo. Está claro que la lógica de este sistema político es que tiene mucha capacidad de cooptar actores de organizaciones políticas, organizaciones sociales, organizaciones de representación de derechos humanos, del ambiente, digamos, proceso de sindicación de la pobreza, y que se reconstituyen a través de un Estado cuya función es no el permear las demandas, sino el contener a los demandantes, que es una cosa distinta. Ahora,
si uno tuviese solo esta visión, tendría que decir, bueno, hay que dedicarse a otra cosa y abandonar la escena pública. A mí me parece que hay cada tanto ocasión de pegar pequeños ventarrones o pequeños corridas de aire que implican que entren en el sistema institucional espacios, gente que impida la consecución natural de este acuerdo permanente que tienen las élites para reproducirse. Para decirlo de una manera sencilla, que rompan la oscuridad en la que se manejan estas cuestiones, que empiecen a aparecer voces sistemáticas en términos que hay caminos distintos y que habiliten una conversación social densa, que no aparezcan como un grito destemplado de denuncia, sino que habiliten una conversación densa con los sectores que claramente están afuera. Que es un camino de mediano plazo, no me cabe la menor duda. Suponer que hay milagros electorales es asignarle a la democracia representativa un poder que no tiene, que ha ido diluyendo y que se lo fue entregando a grupos de poder. Quería preguntarte, bueno, en este contexto vos competís con Vidal, que se fue y volvió, con Leandro Santoro, a quien conocés desde su más tierna infancia, igual que yo, porque era un joven radical igual que nosotros, y ahora es referente, digamos, del kirchnerismo, del peronismo, y también, más allá de los espacios de derecha, pretende ocupar el espacio de tercera fuerza también la izquierda, que aparece como una llamada a la izquierda unida, que no termina de estar unida, pero al menos nucleó un poquito más de grupos que la vez anterior. ¿Y por qué no estar en ese espacio? ¿Qué diferencias tiene tu espacio? Y sobre todo, ¿cuáles serían las propuestas en temas económicos en esta coyuntura tan difícil, ¿no? Bueno, vamos primero por el primer sistema de discusiones. Con aquellas fuerzas políticas que son titulares de los últimos 20 años de la decadencia argentina, es poco y nada lo que en este contexto se puede discutir, porque uno escucha a algunos candidatos, como vos mencionabas recién a Santoro, y Santoro parece que hablase desde un lugar que no es el candidato del gobierno. Digo, el gobierno está produciendo, por ejemplo, un ajuste fiscal fenomenal, y Santoro habla de filosofía y de la estructura del deseo, ¿no? Unas cosas que pueden ser valorables en un congreso de filosofía o en otra discusión, pero que cuando vos tenés, como tiene hoy el gobierno argentino, una situación de superávit fiscal similar a la que tuvo Macri al primer semestre, después de la firma con el Fondo Monetario, todos los discursos empiezan a tomar otro contenido, ¿no? Cuando uno puede hablar del deseo, de la estructura del goce, y es razonable que lo haga. Ahora, si eso uno lo mezcla con jubilaciones que se caen, universidades que reducen el presupuesto y salarios que caen, tiene otro contenido. Ahora, el tema de la izquierda que vos planteabas con mucha nitidez, ahí nosotros tenemos una diferencia, es una diferencia conceptual más profunda. A nosotros nos parece que la Argentina y la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires tiene carriles de sensibilidad y de operación política que van más allá de los títulos. Digo, la gente puede tener el corazón más a la izquierda y no sentirse involucrado en algo que es un sistema ordenado de respuestas. La izquierda está planteando, y lo digo con amabilidad y lo digo con afecto, un sistema ordenado de respuestas para un mundo que todos los días cambia las preguntas. Y en una sociedad que está confundida, lo que hay que hacer es dialogar en común y tratar de aunar sensibilidades. Ellos tienen una definición que yo la respeto, que es unificar al campo de la izquierda. Ahora, nosotros aspiramos, como lo dice nuestro nombre, a una alternativa ciudadana, algo que construya a partir de procedencias distintas, de itinerarios de conductas distintas y de imaginarios distintos. Aquí hay gente que obviamente, por decirlo en términos de la propia historia que vos referiste, hay gente que proviene del alfonsinismo, gente que proviene del Frepaso, gente que proviene del Proyecto Sur, es decir, gente que pudo juntar en una misma historia al socialismo de Palacios, al de Juan B. Justo, al radicalismo de Alfonsín y a Pino Solana. Entonces, en ese contexto, obligar a toda esta gente que piensa tan distinto, pero que está de acuerdo en que hay que buscar igualdad, y que hay que buscar decencia y que hay que buscar una alternativa política, que se ponga en sí misma la camiseta de la historia de la izquierda y diga, esta es mi única opción, a nosotros nos parece que es encorsetar la alternativa. Y en ese contexto, fraternalmente, eso lo hemos dicho a algunos de los referentes de ellos, si estaban y nosotros valoramos el intento, si estaban en el entendimiento que hay que hacer una fuerza que
que frene esta decadencia, hubiera sido razonable que en vez de convocar una interna abierta de la izquierda, hubieran convocado una interna abierta de toda la oposición a la lógica de la grieta y hubiéramos concurrido, nosotros no tendríamos inconvenientes, pero optaron por una opción mucho más de entrecasa de ellos y querrán dirimir sus liderazgos en ese contexto. No es nuestra discusión elegir quiénes son los líderes del espacio de la izquierda trotskista en Argentina. Bueno, contame de tus propuestas, Martín, para concretar de alguna manera cómo se llama la fuerza política, cuál es el número de la lista. Bueno, la lista, como te decía, tiene una impronta claramente ciudadana porque es una alternativa ciudadana, es decir, enfrentando esta lógica, de allí el nombre alternativa, y ciudadana porque aspira a colectar culturas políticas de lo más diverso. Es la lista 40A y tiene 5 compromisos centrales, que tiene que ver un compromiso con el ambiente, que implica, bajo la consigna de cuidar lo común y cuidarnos en común, un compromiso en relación con la diversidad, que implica el estado de emergencia del Ni Una Menos, un compromiso relacionado con la nueva prosperidad, que es revisitar el mundo de la riqueza, una riqueza verde y que implique redistribuir el trabajo para que todos trabajemos, y un compromiso con el Estado de Derechos que implica volver a nutrir a la democracia de un sistema de garantías efectivas y no de papeles mojados. Esto más o menos, en un resumen apretadísimo, es la construcción de propuestas que nuestra fuerza plantea, ¿verdad? ¿Qué es garantías efectivas y no papeles mojados? Y concretamente, si uno mira la Constitución argentina, la Constitución de la ciudad, mira que dice, por ejemplo, derecho a la vivienda, derecho a la previsión social, derecho al respeto a la diversidad, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, derecho a infinidad de cosas. Si uno no pone en los presupuestos públicos y en las políticas efectivas el financiamiento de esto, es un papel mojado. Voy a un caso concreto. El gobierno tiene un ministerio relacionado con cuestiones de género y de defensa de los derechos de la mujer. Ha subejecutado todas las partidas, menos del 15% del presupuesto de este año, en el contexto donde sigue muriendo una mujer por día, por femicidio o por causa de violencia de género. Entonces digo, uno puede generar 100 ministerios. Ahora, lo cierto es que en ese contexto es papel mojado. Uno puede decir, bueno, nosotros creemos en el empleo público estable y bien remunerado. Ahora, si yo los salarios del sector público o la previsión social de los jubilados lo convierto en mecanismo de ajuste, es un papel mojado. Viendo al punto que vos señalaste recién tan lógicamente, si yo digo garantizo la democracia participativa y en ese contexto no son concluyentes las lógicas de las intervenciones de democracia directa, no son vinculantes, si se hacen para entretener, bueno, está claro que son papeles mojados. Entonces hay que tener también una cosa que los alemanes llaman el patriotismo constitucional, ¿no? Hay que agarrar la Constitución y agarrársela con la mano y hacerla cumplir a como de lugar. Porque si nosotros decimos, bueno, está en la Constitución, pero no tiene importancia, bueno, la Argentina es una sociedad que se ha llevado muy bien con la anomia y le ha ido muy mal por llevarse bien con la anomia. Entonces me parece que es un punto en el que hay que no dar tregua, pero no dar tregua incluso en los ejemplos menores de la ética, digo, lo decía el otro día el Pepe Mujica en relación con este episodio de la Quinta de Olivos. Hay cosas que no tienen que no hacer un escándalo electoral, pero un juicio moral sencillo, no está mal, no se perdona y punto, y dejar en claro que hay cosas que no se deben transgredir independientemente que no sean catástrofes inmensas, porque la sociedad se hace también de los pequeños ejemplos. Y lo que está faltando concretamente es la consecuencia entre una palabra política devaluada y ejemplos escandalosos, ¿verdad? Bueno, contanos de estos proyectos, cuáles son los concretamente que vos tenés más empeño en llevar adelante al Congreso de la Nación y cómo ves que vos podés llevar estos proyectos en el contexto de Vidal y fuerzas políticas imperantes tan contundentes. ¿Cómo llegar al 1 y pico % por lo menos para pasar la paso? Al 1 y pico estamos aspirando a establecer este debate. Del mismo modo que hay monopolio en la representación, hay también monopolio en la difusión y monopolio al acceso a la opinión pública. Creer que en las elecciones hay un sistema de concurrencia y que las propuestas fluyen y que el ciudadano o ciudadana ideal va eligiendo lo que más le guste es un ejercicio
ingenuidad que puede entretener a alguno, pero que no lleva a ningún lado. A nosotros nos parece que hay que sensibilizar en torno a estos ejes. Por eso el otro día movilizamos con humedales, fuimos al tema de Costanera Sur y de Costanera Norte. Vamos a dar y estamos dando la discusión la semana que viene en materia de ética y control republicano. Nos parece que el Congreso tiene que recuperar esa lógica republicana. Y tenemos una batería de cuestiones relacionadas con los ingresos populares, con la defensa de los hogares, con políticas de vivienda y con políticas de sostén a las poblaciones en riesgo, que estamos esperando el momento para debatir. Ahora, como bien decías vos, no es que nos los vamos a encontrar en el Congreso a Vidal y a Santoro. Lo que estamos pidiendo nosotros es que Mauricio Macri y Cristina Kirchner les suelten la cadena y les permitan salir a debatir, porque el debate político no es una discusión entre señores y señoras que tienen ganas, es una obligación pública. Entonces, que asuman la carga pública. Quisieron ser candidatos, bueno, que hablen al descubierto, ¿verdad? Me parece que los candidatos de corte no son de corte en términos de corte monárquica, no son una buena vía. Nos quedan unos pocos minutitos y mi pregunta es sobre la economía. Estamos con una situación de emisión infinita de moneda, el dólar sigue creciendo. ¿Cómo se para la pelota? ¿Cómo se vuelve a generar confianza y otra dinámica virtuosa? Digo, lo primero que hay que hacer es una cosa que parece una tontera, pero realmente convencido que es así. Argentina tiene que recuperar la noción de plan económico. La tiene que recuperar. El Estado tiene que decir, en consenso o en conflicto, pero lo tiene que decir, cuál es el itinerario que le plantea a los capitalistas para que inviertan, a los trabajadores para que produzcan, a ambos para que discutan la distribución del ingreso y al mundo para ver cómo se relaciona. La negación del plan económico es una negación gravísima porque implica que la voluntad política de la sociedad va corriendo atrás de los mercados. Y cuando uno corre atrás de los mercados se suceden estos episodios que vos decís. El mercado dice, están emitiendo mucho, vamos contra el dólar. El Estado dice, están con situaciones de precios altos, bueno, retraigamos, avancemos en la producción, construyamos o no nuevos empleos. Y en esa dinámica, como no hay una posición estratégica del Estado para discutir con los actores, la democracia pierde poder. Y no se sale de una situación de crisis económica con una democracia sin poder. Esto hay que entenderlo. Lo enseñó, me parece mejor que nadie, Alfonsín en su lucha por constituir el consenso político para una democracia con poder y en su fracaso de no poder imponerle condiciones de poder a las corporaciones. Esto hay que entenderlo. No es que es una cosa graciosa. Si el gobierno no tiene plan, y hay que decirlo con todas las letras, camina al ritmo, al tono y en el destino que le plantean los planes de los agentes privados. La opción en Argentina es esta. O la Argentina retoma una discusión de plan democrático en torno hacia dónde va, o va caminando con la cabeza agacha a los tumbos y a los porrazos en el itinerario que le plantean agentes concentrados. El acuerdo que viene Argentina, que ha recibido hoy con el desembolso del Fondo Monetario Internacional, y el acuerdo que tiene en ciernes para firmar después de las elecciones. Si Argentina no llega con un plan estratégico, de decir, miren, nuestra reforma fiscal es esta vez no pagan los pobres, ni van a pagar los trabajadores, ni van a pagar los jubilados. Esta vez vamos con una reforma fiscal progresista y defendemos estos números porque son nuestros. Si no hacemos esas cuestiones, si no nos atrevemos a discutir qué es lo que queremos producir y en qué condiciones, el fondo nos va a esperar, como nos estuvo esperando hasta ahora, y va a decir, bueno, señores, tienen acá default o 10 años de ajuste. Muy bien, y el gobierno, que hizo el ajuste de antemano, va a tener que firmar el ajuste para los 10 años siguientes. Ahora, María José, para decirlo con sencillez, esos chicos que vos y yo en el año 2001 decíamos que eran la mayoría de ellos pobres y que la mayoría de los pobres eran chicos, esos chicos del 2001 hoy son los padres de los chicos pobres de hoy. Entonces lo que está en disputa es eso. En estos 20 años que pasaron, aquellos chicos pobres son los padres pobres de hoy que están teniendo los chicos pobres que serán los padres pobres de los chicos de mañana. Afrontar esa discusión no es fácil. No se hace sin conflictos, no se hace sin dureza. Ahora, lo que sí es cierto es que no se hace ni de una manera altisonante ni construyendo poder a los arrebatos. Se hace maduramente, discutiendo, tratando de acercar posiciones y no teniendo capitulaciones éticas. Uno puede convocar a la sociedad al sacrificio si ve que el poder y los que tienen el poder son los que primero se sacrifican. Ahora, si uno dice, miren, hay que aguantar este tirón
y ve que hay una fiesta en todos lados, digo, la fiesta del capital, o la fiesta del poder político, o la fiesta del poder sindical, pues bueno, la sociedad dice, para mí no me interesa, baja la persiana y otra cosa. Bueno, recordanos, Martín, ¿cuándo son las elecciones PASO y en qué horario se puede votar? Se va a votar de 8 a 18 el día 12 de septiembre de este año. Las elecciones son obligatorias y yo insto a que la gente vaya a votar por más que esté enojada y que no nos vote. El vaciamiento de un sistema político donde las ciudadanas y ciudadanos no votan no nos favorece a los que estamos enojados, no favorece al que está en su casa. Favorece a los que ante una democracia débil le imponen a una élite política que ya viene bastante corrompida condiciones peores. Entonces tratemos de reasumir ese pedacito de soberanía dominguera que a veces nos viene y que nos permite una vez cada 2 años decir basta, decir no o así no y de otra manera sí. Muchísimas gracias, Martín Aurés, candidato a diputado nacional por Alternativa Ciudadana. Esperamos vernos prontito y presencial. Un beso, Martín. Ojalá que así sea. Mucha suerte para pasar la PASO. Chau. Un beso grande. Chau. Bueno, y seguimos con más Café con Luber. Les cuento en este cierre de hoy, pueden entrar en nuestras redes sociales, tanto de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, como la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir, como de María José Lubertino, para adherir a nuestro proyecto de ley para que lo que hoy es la ex ciudad deportiva de Boca se convierta en un parque verde público y con actividades deportivas. Recordemos que el gobierno de Larreta, la legislatura, aprobó en primera lectura un cambio de uso que permite hacer 9 torres innecesarias en una zona de humedales de alto riesgo para la barrio Rodrigo Bueno y también para el ambiente en la ciudad de Buenos Aires. Así que es muy importante que estén al tanto, que participemos todos en la audiencia pública para decir no a las torres, sí al humedal y apoyen nuestro proyecto de ley, el proyecto de ley 1889P del 2021, que lo encuentran en nuestras redes sociales. Y me despido agradeciéndole a Hernán en la técnica y a Radio Sónica, nuestra radio, la radio más escuchada del país. Chau, un beso grande y hasta la próxima. Los barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman, nos callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria.